Tener el agua tan solo un abrir de un grifo, de una canilla, muestra la utopía de la civilización que soñaron nuestros antepasados y que hoy estamos viviendo. El gran aparataje urbano, diseñado para poder recibir agua potable proveniente de las altas montañas alejadas de la ciudad y que viaja por los ríos, llega a los embalses, pasa por las plantas de potabilización, recorre las tuberías grandes y pequeñas hasta salir por el grifo de nuestras casas. Es un despliegue de destrezas técnicas y una evidencia clara de la forma en la que nos relacionamos con los ecosistemas circundantes, lejanos, cercanos, que posibilitan nuestra existencia. La desconexión que tiene la población urbana con muchos procesos ecológicos, y en este caso particular con el ciclo del agua, se traduce en un consumo desmesurado del recurso, en el uso de los ríos y humedales como cloacas, vemos todo el tiempo canalizaciones, contaminación y múltiples esfuerzos para alterar las dinámicas naturales en servicio de unos ideales para la vida urbana. Esta situación se convierte en un llamado a una comprensión profunda del ciclo del agua como elemento clave para repensar la vida urbana. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la mesa Urban, llamada ¿Y si se nos acaba el agua en las ciudades? Sabemos que estamos en un contexto de crisis climática, de expansión urbana y de múltiples niveles de contaminación y que nos empujan a repensarnos la forma de habitar el planeta desde nuestros hábitos, desde la forma en que hacemos las ciudades, desde las infraestructuras y cómo interactuar con la naturaleza de la que somos parte. Entonces, para motivar estas reflexiones, esta pregunta y poder traer casos de estudio, buenos, malos, hemos querido traer desde la maestría de procesos urbanos y ambientales a Elena Tudela, ella viene de México, y justo mañana estaremos viajando en el Urabá antioqueño, que el semestre está justo estudiando esta zona de Colombia, y pues qué mejor espacio que este, en medio de la lluvia, para traer otras dos miradas. Aquí está Alejandro y está Sebastián, ya se los presentaré a los que no lo conocen, para provocar distintas miradas, casos de estudios, trayectorias. Y bueno, este es el primero de muchos otros eventos que estaremos haciendo en la maestría. Como ven, estamos cumpliendo 10 años en la maestría en procesos urbanos y ambientales. El otro semestre ya abrimos nuestra 12ª corte, entonces, bueno, ahí la promoción. Mi nombre es Juliana Montoya, estoy a cargo del pregrado en diseño urbano y de la maestría en procesos urbanos y ambientales, y me place mucho estar en este espacio. Entonces, pues para poder disfrutar al máximo el tiempo, les voy a contar la metodología. La propuesta es que 20-25 minutos, Elena, ya quedamos, va a hacer una dramaturgia aquí, ¿cierto? Va a presentarnos unos casos de estudio, unas reflexiones, luego una réplica por parte de Sebastián, luego de Alejandro de 10 minutos, ellos también harán aquí su puesta en escena. Y de ahí en adelante, entonces, empezaremos a hacer preguntas de ida y vuelta, y también abriremos algún espacio para preguntas del público. Entonces, bueno, no siendo más, lleguemos pues al centro. Entonces, les presento a Elena Tudela. Ella es licenciada en Arquitectura por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con diploma al mérito, maestra en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard. Actualmente es candidata a doctorado en Arquitectura de la UNAM, y en esta misma universidad es docente. Es Arquitectura en Diseño Urbano Resiliente, ese es como el enfoque. Es cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana ORU, y se enfoca en el diseño de infraestructuras hídricas y espacios públicos. Entonces, Elena, somos todos tuyos. Muchas. Hola, sí se me oye, ¿no? Sí. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a Urbam, a la Universidad de AFIT, bueno, a toda la gente maravillosa que he estado conociendo en estos días. Muchísimas gracias. Y a Juliana por tener esta mesa y por atenderme también. Muchas gracias. Bueno, van a poner mi presentación en un momentito. Traje creo que demasiadas imágenes, así que voy a pasarlas un poquito pues rápido, porque creo que lo más relevante es un poco las reflexiones alrededor de experiencias pues que hemos tenido desde distintas trincheras. En el caso de mi experiencia, pues viene de ORU, de esta Oficina de Resiliencia Urbana, de la cual soy socia cofundadora junto con Víctor Rico, Adriana Chávez, Memo Chávez. Estamos basados en la Ciudad de México, y es ahí donde hemos tenido nuestra más pues importante experiencia
de arranque, digamos, y ahora estamos empezando a expandirnos hacia otros contextos, otras regiones que compartimos pues desafíos y este tipo de problemáticas como es la del agua, ¿no? Por otro lado también pues soy profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entonces gran parte de lo que presento también tiene ese enfoque que es académico y por eso este tipo de foros me parecen muy importantes, que bueno, que los tengan y que los sepan aprovechar, porque creo que justo lo comentábamos hace un ratito, la academia se vuelve de repente en esa amalgama, en esa posibilidad de que las cosas se implementen, que tengan una duración, una sustentabilidad, y para mí ha sido muy importante esa vinculación. Bueno, ¿qué es ORU? Me voy a ir rapidito en este sentido, pero bueno, ORU es un equipo de múltiples equipos, o así nos han descrito anteriormente y nos gustó mucho. Es como una red de personas en realidad, porque nada lo hacemos desde la individualidad y mucho menos desde un equipo consolidado, sino que vamos conformando el equipo como parte de nuestros proyectos, con lo cual una de las primeras preguntas que nos hacemos frente a cualquier proyecto o problema o desafío que estemos abordando es con quiénes lo vamos a trabajar. Y para eso pues tenemos una red de colaboradores que ojalá se puedan expandir el día de hoy hacia ustedes que están aquí para poder pues hacerle frente a este tipo de problemas, ¿no? Tenemos experiencias previas que nos hablan del tema del agua de manera muy concreta. Por ahí hemos trabajado mucho el tema de la resiliencia, como nuestro nombre lo dice, y cuando empezamos a trabajar en la Ciudad de México nos dimos cuenta que para hablar de resiliencia casi siempre se toca primordialmente el tema hídrico, ¿no? Ese es el eje de cualquier problema de resiliencia, digamos. Y aquí están experiencias previas a ORU, por ejemplo, mi seminario especial que se llama Intersticios, porque tratamos de salirnos de los límites de lo que es la arquitectura o el paisaje o el urbanismo y de varias disciplinas. No sé si es mi micrófono, pero ustedes me dicen sí. No, ¿verdad? ¿Todo bien? Sigo. Tenemos por ahí, yo participé en el Parque Hídrico Quebradora, que es un parque que ganó el primero y el segundo lugar del premio Lafarge-Holcim Sustainable Awards, uno de los pues, reconocimientos más, digamos, globales que tiene la sostenibilidad el día de hoy, y pues era la primera vez que México lo ganaba con un proyecto en una zona muy marginal, muy pobre, y era justamente un parque hídrico, ¿no? Por otro lado, mi socio Víctor coordinó este libro que se llama Hacia una Ciudad de México sensible al agua. Quien lo quiera consultar está en línea, gratuito. Todos los libros que hacemos son de descarga gratuita. Y la verdad es que se hizo un trabajo con la Embajada de Holanda. Trabajamos mucho con los holandeses por razones obvias hídricas. Y la experiencia que tienen ellos nos ha ayudado mucho a entender la problemática desde una perspectiva quizás distinta y muy valiosa, ¿no? Y bueno, varios planes de resiliencia que tenemos por ahí. También creo que para poder entender el tema del agua hay que entender los procesos, y esta es como una de nuestras mantras, digamos, ¿no? Cómo trabajamos, pues con procesos de integración urbano-ambiental, pero hechos a la medida, con lo cual no hay una sola metodología que aplique a todo, y casi cualquier metodología necesita adaptarse a la problemática en que se esté hablando, ¿no? Y bueno, pues ahí como que vamos de un lado entre visión, estrategia, diseño y implementación. También entendemos que los proyectos transformadores, que son los que hacen falta el día de hoy, son procesos y no solo objetos. A veces los que venimos de las disciplinas del diseño tendemos a pensar que la materialización de los espacios es lo más relevante, cuando en realidad solo es una expresión de estos procesos y pues es, digamos, como la radiografía en un determinado momento, pero pues como ustedes saben, los edificios después tienen una vida propia que hay que seguir y una serie de procesos que también se pueden diseñar, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos de esos pasos que nosotros seguimos desde cómo se construye una visión colectiva hasta cómo se implementa y se monitorea y se da seguimiento, ¿no? Estos son los proyectos en los que estamos, las personas que formamos parte del equipo, porque creo que también es importante hablar de los que están siempre detrás, ¿no? Y que forman parte de esto, y estos son algunos de los proyectos en los que estamos involucrados. Y algunas de las metodologías de pensamiento que nos ayudan a entender los problemas hídricos como problemas complejos, como problemas que requieren de por lo menos una multidisciplina, de preferencia una interdisciplina, donde lo que estamos haciendo es inventarnos y diseñando metodologías. Y esta es la metodología del design thinking, en donde, como ustedes pueden ver en la imagen, pues se habla de un momento de descubrimiento, uno de interpretación,
uno de experimentación y uno de evolución. Entonces, también es importante entender en qué momento estamos entrando. Nosotros no siempre somos el proceso completo, sino que formamos parte de otros procesos más vastos, ¿no? Como los de las ciudades, que básicamente siempre nos estamos incorporando en un proceso abierto. Nos basamos usamos referencias como la de 100 ciudades resilientes o en este caso Resilient Design, que pues surge a partir de todas las tormentas hidrometeorológicas, eventos adversos que han sucedido, sobre todo en Estados Unidos, que han despertado a comunidades, pero también a gobiernos y academia, a pensar la manera en que nos enfrentamos a esos riesgos que vienen prácticamente del cambio climático, pero no únicamente, y que utilizan este tipo de diagramas para explicar cómo se relacionan los distintos actores. Entonces, un mapa de actores se convierte en esta red compleja, que además es dinámica y va cambiando, en donde nos relacionamos como profesionistas con otros actores locales y otros de otro tipo, incluso internacionales o globales, ¿no? Y eso es parte del proyecto, que también pues hay que diseñar el proceso de implementación. Ahí está cómo se consigue el talento, cómo se investiga, cómo se diseña y cómo se implementa. Algunos de los ejes con los que se rige el trabajo que hacemos en materia hídrica tiene que ver con múltiples escalas de tiempo y espacio. Aquí tienen la Ciudad de México, como era en 1521, un conjunto de 5 lagos que se comunicaban y se descomunicaban o se incomunicaban cuando era tiempo de sequía, y cómo estamos el día de hoy. Es una de las transformaciones más drásticas de un entorno urbano en el mundo. Y si somos capaces de haber hecho eso en este periodo de tiempo, pues también somos capaces de imaginar un futuro distinto en donde el agua vuelva a tener su camino, pero nunca como era antes, sino entendiéndola como un futuro que hay que todavía imaginar, ¿no? Esto es una invitación a no olvidar que hay que observar que todo, es decir, siempre llegamos a un problema desde una posición externa, no importa si es nuestra misma casa, a menos de que solo vivamos solos ahí. Y que hay que recordar que la arquitectura también, la planeación, hay que descubrirla, ¿no? Y que existen estos antecedentes previos que hay que observar, y eso para nosotros se ha convertido en un espacio de reflexión interesante, cómo se practica la observación, cómo diseñamos, y todos diseñamos, y no solo los seres humanos, sino también otras especies, y hay mucho que aprender desde esa perspectiva. Otro punto importante para nosotros es la aceptación de la incertidumbre. Yo tengo esta página, quien le interese consultarla se llama futurosinciertos.mx, en donde hice un atlas de riesgos de la arquitectura urbana en México, entendiendo de distintas posturas para aceptar la incertidumbre, cómo nos enfrentamos a la incertidumbre que está cada día más presente en nuestras vidas, y cómo lo podemos hacer creativamente. Y aquí hay algunas referencias de esa página, conversaciones, una biblioteca que pongo porque son referencias útiles, fotografías de gente que está observando esta relación urbano-ambiental y cómo la vamos incorporando en nuestra práctica. Por otro lado está la cartografía, que es este trabajo de visualización e investigación aplicada desde la cual podemos aprender del territorio, sin olvidar que cada mapa que hacemos pues es un invento, ¿no? No son mapas, esa información no está estática ni está fija, y siempre la estamos inventando y reinventando, y dependiendo de lo que dibujemos, cómo lo vamos a intervenir. Entonces hay una responsabilidad incluso en el límite de cada mapa que hagamos, ¿no? Estamos decidiendo lo que va a pasar ahí en ese futuro. Para nosotros la base es la ciencia, y no debemos olvidarlo porque es la que nos ha dado pues un fundamento a las sociedades a estar donde estamos el día de hoy en el sentido más positivo. Y para eso hay muchas fuentes que nos están ayudando a ver cómo estamos el día de hoy, el estado del clima, ¿no? En 2023, vean las líneas rojas en el fondo del lado derecho, es donde estamos en este año, y las anomalías de nuestro comportamiento climático. Entonces, bueno, pues es algo que hay que tomarse seriamente, pero no por eso catastróficamente y desde la negatividad de ya no hay nada que hacer y mejor ya nos tiramos a llorar. Hay muchísimo que hacer y creo que hay mucho que aprender. Simplemente para mí y para mi equipo, pues es entender que esto es un laboratorio en tiempo y escala real, en el cual hay que aprender constantemente, aprender del uno, del otro, lo mencionábamos hace un ratito, aprender de los errores y de los aciertos de otros, y poder hacer frente a este tipo de eventos. Esto es Otis el año pasado en el puerto de Acapulco, en la ciudad de Acapulco, que se vio embatida hace una semana otra vez.
Entonces, imagínense esta comunidad, cuando vimos este desastre, era una categoría, un huracán categoría 5 que entró y devastó la ciudad, como pueden verlo, apenas se estaba levantando y le afecta de nuevo, ¿no? Decíamos, no puede ser, o sea, esto imagínense con un cambio climático que vengan este tipo de tormentas varias al año, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué está sucediendo? Esto es la semana pasada con Helene, el huracán que pegó en partes de Estados Unidos que jamás habían visto esa cantidad de agua en sus vidas, llevándose no solo vidas, bienes, de todo, ¿no? Digamos que devastando en su camino, y justo pues hoy tenemos otro que está entrando, categoría 4 en Florida. Entonces, esto que decíamos, esta es la peor tormenta, pues solo es la menos peor de las que vienen. Entonces, tenemos que tener muy en mente esa incertidumbre y ese cambio y actuar realmente en ese sentido. Ayer comentábamos esta imagen del cambio climático, está secando el Amazonas, el mayor río del mundo, y esta imagen a mí me impactó mucho, de la gente caminando por el centro del Amazonas y lo que esto implica para lo que estamos haciendo. Entonces, la invitación es hacer esta visión proactiva frente al agua, cómo pasar de una de respuestas a soluciones temporales hacia algo que se está adelantando, ¿no? Esto es algo que nos enseñan los holandeses, Henk Oving, particularmente en este libro muy bueno que se llama Too Big, Rebuilt by Design, muy grande. Y la verdad es que él es embajador del agua y alguna vez nos decía, todo lo que se haga en otros países con respecto al agua hay que aprender de él porque va a ser el eje de mucho de lo que viene, ¿no? Entonces, él se dedica a visitar pues todos estos esfuerzos para ver por dónde podemos aprender juntos, ¿no? Por otro lado, tenemos estas guías que ya las conocemos todos, los famosos ODS, que yo la verdad estoy un poco cansada de ellos, perdón que esté criticándolos, no es que tenga nada malo contra ellos, pero la verdad es que son poco implementables, poco útiles y se están utilizando como frases vacías, de esto es un 15 y no, el mío es un 4, y como si eso significara algo en sí mismo, cuando en realidad creo que los desafíos se tienen que empezar a abordar de una manera mucho más profunda. Y bueno, hay otras referencias como los límites planetarios, de los cuales hemos repasado, de los 9, 6. Esto es algo que tiene que ver con el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y pues el problema del agua es uno de ellos, ¿no? Ahí está, bueno, la resiliencia que les decía, si queremos hablar de agua, tenemos que hablar de resiliencia, si queremos hablar de resiliencia, tenemos que hablar de agua. Por primera vez empieza a entrar en documentos de planeación, pues no solo en México, en muchas partes del mundo, y particularmente la resiliencia hídrica. Yo particularmente, mi doctorado se está centrando en entender cómo la ecología y el entendimiento de la ecología de resiliencia nos puede sumar mucho a entender metodologías para implementar proyectos de resiliencia hídrica. Entonces, bueno, pues es una invitación, quien se quiera meter más a fondo. Hay muchísimo que aprender en ese sentido, que no es una capacidad ni buena ni mala. A veces pensamos que como la sostenibilidad y todo es deseable, pero a veces no es deseable el status quo, como muchas cosas de nuestro estado actual no nos parecen. Entonces, pensar que vamos a ser resilientes en un sentido y no en otro, y resiliencia para quién y para qué, y cómo hacemos para que el agua, que es uno de los ejes, pues no se convierta en un problema. Y esta es la visión que tenemos no solo de la vegetación, sino también del agua, y esta relación que mantenemos muy compleja con la naturaleza. Ustedes googleen naturaleza y vean lo que Google opina que es, y es verdaderamente preocupante que Google piense que eso es naturaleza, ¿no? Tenemos que redefinir qué es ciudad, qué significa lo natural, y no caer en estos dos extremos nada más, ¿no? De algo que podemos controlar o algo que nos devasta, sino algo de lo que somos parte. Algunos proyectos brevemente. Tú me dices cuando ya me estoy pasando, por favorcito. Este es uno que se llama justamente, perdón que esté en inglés, no me dio tiempo de pasarlo al español, pero es el río San Felipe, tú me avisas, que es un centro de inteligencia hídrica, está en Oaxaca, en ese contexto de montañas, de bosque que se ve del lado derecho. Es un proyecto comunitario apoyado por REARC Institute, que es una filantropía nórdica, que está apoyando principalmente a despachos a hacer proyectos comunitarios, sobre todo en América Latina, pero también en Asia y en India. Y bueno, pues este es el proyecto que gracias a esa filantropía estamos pudiendo desarrollar para esta comunidad, que de otra manera, pues es tierras colectivas, pues no se ha parado ahí un arquitecto en su vida, y no es porque nos necesiten, porque la verdad es que la mayor parte de lo que se hace en el mundo no está hecho por profesionistas ni por arquitectos, pero
creo que podemos ayudar a lograr una planeación estratégica y anticipar lo que les viene en el futuro, y esa es una de las grandes aportaciones que podemos tener, particularmente en contextos como este. Este es otro proyecto que estamos desarrollando en Miravalle. Es una de las partes más pobres de la Ciudad de México, más densas, más marginales, no de las peores, porque el Estado de México, que es todavía más grande, recordemos que es una zona metropolitana de 21 millones de habitantes, dentro de la propia ciudad, esta es la zona más pobre. Y en esta zona, junto al suelo de conservación, que es esa montaña que parecería que no vale nada, porque esa vegetación no tiene nada que ver con lo que ustedes tienen aquí, es una vegetación pues que si la gente la ve no la valora, pero los que viven ahí la valoran y entienden cuál es su verdadero fuerte, y ese es el de infiltración del agua al subsuelo. Entonces, mientras más se construya sobre ese territorio que parece que no vale nada, pues menos agua se infiltra, menos agua nos llega, y pues entendiendo que el 70% del agua que tenemos para la Ciudad de México viene del subsuelo, no es visible, pero nos estamos quedando sin esa agua, ¿no? Este es el contexto de la sierra. En rojo están los asentamientos humanos irregulares, que como en toda ciudad latinoamericana y probablemente ya global, empiezan a expandirse por la necesidad de vivienda asequible que no hay. Entonces, lo que me gustaría invitarlos a reflexionar es que el agua es un tema que es un eje, pero nunca se debe abordar de manera independiente. Va tocando todos los temas de una manera pues muy significativa, y en esta comunidad, que es una de las más, se llama Miravalle, de las más organizadas que tiene la Ciudad de México, es increíble lo que han logrado en 30 años en conseguirse sus infraestructuras más básicas. Estamos desarrollando un proyecto de captación de agua de lluvia en una superficie, en un techo que tiene ahí, que ya existe, y en las patas se están colocando de esos techos pues unos filtros que les permitan poder captar el agua, y además decidimos agregarles unas fuentes recreativas para que la gente pueda ver el agua, porque uno de los problemas, si queremos hacer que el agua se convierta en una infraestructura y en un bien reconocido por todos, pues tiene que ser visible, entonces tiene que poder valorar. Entonces, esas fuentes han hecho que pues niñas, niños empiecen a apreciarla, esa agua se recircula, obviamente se trata, se convierte en un elemento lúdico y forma parte de la parte visible de la captación, porque si no, pues no nos enteramos de lo que pasa en las partes que no vemos, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones que estamos teniendo de este tipo de espacios. Aquí tenemos el mapa que les comentaba. Esto se parece un poquito a lo que tenemos aquí también en el valle, ¿no? de Medellín, y por eso es que se vuelve en referencia, y pues los mexicanos venimos con siempre mucho entusiasmo a aprender de esta gran ciudad, la verdad. Y pues hay cosas que se vuelven lecciones. Hoy que estaba visitando también pues algunas partes de la ciudad que tienen estas mismas condiciones, las iba yo comparando, ¿no? Y saber que ahí la ciudad no es la ciudad central. Hay que saber qué tipo de modelo de ciudad sucede en cada zona y cómo se puede abordar el tema del agua en una zona periférica. Ahí, por ejemplo, esto que no sé cómo le llamen aquí, pero el tope que hace que un coche se detenga para no ir tan rápido, se utiliza para conducir el agua. O sea, justamente no les importa tanto el coche porque hay muy pocos coches. En una zona donde la gente no tiene dinero, pues tampoco tiene coche, pero sí tienen unas maneras de conducir el agua a través de los elementos urbanos, y bueno, pues se vuelven en referencias, ¿no? Y como, por ejemplo, los murales empiezan a hablar de la identidad de la gente y la identidad hídrica, de dónde vienen. Esta gente son obviamente migrantes, que ya llevan muchos años arraigados ahí, pero que no sueltan ese pasado, y esos murales y esas expresiones culturales se convierten en temas muy relevantes, ¿no? Esto ha desatado, bueno, Iztapalapa es famosa por este proyecto que se llama Utopías. Es un proyecto donde se maneja equipamiento urbano, aquí ven algunos de ellos, otros son pilares, que también es otro modelo de hacer infraestructura, pero justo lo comentaba hace rato, Medellín tiene la ventaja que sus infraestructuras están pensadas de una manera integrada a la ciudad. Aquí vean cómo se están generando algunas rejas, algunas bardas, acaba el edificio y ya no me entero, ya no me importa, ya no actúo en el espacio público, y entonces por más bienestar que traigan estos equipamientos, pues se quedan cortos, ¿no? Y para mí era importante porque el pilar que se hizo en Miravalle es el del lado derecho, que es justo el que tiene un mural. Cuando vemos un mural vemos una apropiación,
tiene captación de agua en esa cubierta, es decir, lo que gana los premios arquitectónicos y los premios de planeación y de estrategia no necesariamente es después lo que mejor aborda el problema hídrico comunitario. Vale. Este es un proyecto que se hizo en Baja California, en Los Cabos, al norte ven jardín de lluvia, jardín de agua, así se llaman, en unas zonas que no tienen nada, no tienen carencia de agua, de aceras, de calles, es decir, están en la precariedad máxima cuando viven en una ciudad pues muy turística, que es algo que también empieza a suceder en ciudades como esta, en que el turismo empieza a subir, pero eso no implica un beneficio colectivo. Y bueno, pues ahí lo que hicimos fue unas cubiertas que captan agua, que permiten paneles solares, que están abiertas para que la gente no pueda cerrarlas, para que tengan que comunicarse y poder negociar su uso. Y uno de ellos, que es corría un río que pues normalmente no se ve porque solo aparece cuando es temporada de lluvias, y pues nos pidieron poner el proyecto en ese cauce, ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer es intervenirlo con expertos hidrogeológicos y bueno, pues expertos ingenieros en hidrología para poder conducir ese cauce hacia unos jardines de lluvia que ralenticen esa corriente y eviten que se inunde cuenca abajo, ¿no? Entonces a veces es entender el rol que tiene cada estrategia, no solamente en los límites de ese predio, sino en una región mucho más vasta, ¿no? Y esta es parte de esa estrategia. También trabajamos en el Estado de México con proyectos que tienen jardines de lluvia, que pueden ver aquí. Entonces, todas esas superficies, en lugar de ser una vegetación cualquiera, es una vegetación xerofítica que usa poca agua, pero que provee grandes funciones infraestructurales y de infraestructura verde con estos corredores. Entonces, bueno, pues la vegetación no se vuelve una manera de verse bien, sino además de verse muy bien, cumple la mayor cantidad de funciones posibles, que es algo que veo que aquí en esta universidad también están poniendo a prueba. Una estación de bomberos que habla de la relación del fuego con el agua y de cómo lo que apagan, los fuegos que apagan los bomberos en esta parte del Estado de México, pues son los forestales. Entonces empezamos a sembrar pues las especies ahí mismo para poder comunicar esta información de qué es lo que hace una estación de bomberos y abrir las puertas hacia la comunidad a esta actividad, ¿no? Incluso la cancha arriba del edificio se presta a la comunidad y ese jardín pues se cede, ¿no? Aquí también una contención en un espacio que está en un lomerío y cómo va deteniendo el agua para evitar que encharque abajo mientras se convierte en un espacio público. Y para cerrar, traigo este proyecto que es el de distritos hídricos, que se basa en una zona de la ciudad que tiene como quebradas, como tienen ustedes aquí, se llama Tacubaya. Y lo que hace es básicamente cambiar el modelo de una ciudad que exige al gobierno que te dé agua potable y que se lleve tu drenaje hacia uno en donde cada predio, cada desarrollador, cada propietario pone sobre la mesa y provee de agua de alguna manera a este distrito, ¿no? Entonces es un modelo circular, descentralizado, en el que estuvimos trabajando de cerca con comunidad, con gobierno, en esa zona de la barranca. Como pueden ver, ese es el puntito rosa, pero hay que estudiar pues toda la microcuenca de ese río, el mapa de actores complejo que desarrollamos, los talleres que se llevaron a cabo, de hecho, en la universidad, para lograr cierta neutralidad, y los 10 proyectos que se desarrollaron a través de esos talleres y que, bueno, se pueden ver aquí distribuidos en el territorio, y que básicamente todos manejan el agua desde distintas perspectivas, pero lo hacen visualmente. Entonces, si un edificio provee, por ejemplo, un edificio de vivienda, 70% del agua de un edificio de vivienda es jabonosa, pues se puede tratar y reusar en un gimnasio. Entonces, esas relaciones que a veces se hacen al interior de un campus o al interior de un solo edificio es llevarlas a una escala de ciudad y hacer un entendimiento en el que tú puedas saber de dónde viene el agua que estás consumiendo porque se recicla en otro que está ahí. Y parte de una premisa muy interesante que es hacer que cada gota que cae se quede lo más próxima al punto donde se precipita, en lugar de hacer lo que hacemos hoy, por lo menos en la Ciudad de México, que es directo al drenaje y a kilómetros una planta de tratamiento que va luego a no sé dónde. Entonces, ¿cómo hacer para que cada gota que cae permanezca lo más posible en el sitio que se precipitó? Aquí están algunas de esas estrategias y los renders finales. Y pues bueno, para cerrar, esto es para lo que la ciudad
ha hecho la Ciudad de México estas infraestructuras grises, casi siempre monumentales, que la gente no ve, no entiende, no se relaciona con ellas, y cómo en el futuro más bien podríamos empezar a poner todos nuestros proyectos en relación, en una red interrelacionada, interdependiente, en donde las ventajas de un proyecto que puede ser muy menor, como plantar un árbol, puedan crecer exponencialmente porque están entendiendo su rol en una escala mayor. Entonces, para nosotros esos distritos tienen sentido cuando se van integrando a la serie de otros proyectos que están sucediendo en el territorio, y pues solo así vamos a lograr ese futuro que les decía, donde el agua no es un bien que ya no existe, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Elena. Ahora seguimos con la versión, su perspectiva de Sebastián Mejía Álvarez. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de la Fundación Que Sea UNECO, Arquitectura Experimental, que es un espacio para la experimentación arquitectónica en comunión con otras disciplinas. Él ha trabajado pues con el escultor Hugo Zapata, en desarrollo de proyectos artísticos, fundador de estudios de arquitectura como Connatural y paisajes emergentes, y ha participado en diferentes conferencias, seminarios sobre arquitectura y urbanismo en Colombia. Entonces, Sebastián, es tu turno. Buenas noches, un minutico conecto esto. Bueno, yo quisiera realmente como abordar esta conversación desde una serie de apuntes, algunos pues que me maravilló como la conexión o la cercanía con lo que Elena nos estaba mostrando, y voy a empezar leyendo algo porque yo no sería capaz en mis palabras de decirlo tan claro. A mí me encanta la ciencia ficción y especialmente el cyberpunk, pero cada vez me preocupa un poco más. Todas las hierbas, los árboles, las flores que pasaban eran una neblina verde sin sentido en su mente. El paisaje, alguna vez vivo y vibrante, se desvanecía en una mancha borrosa de colores que no significaban nada. Para ella, mientras aceleraba sin un destino claro, el mundo exterior, lleno de matices y detalles, quedaba reducido a un simple borrón verde que desaparecía tan rápido como llegaba. La naturaleza que antaño hubiera sido fuente de asombro, reflexión, era ahora solo un telón de fondo, insignificante, invisible para su mente, embotado por el conformismo y la distracción constante. Ray Bradbury estimaba que los carros del futuro iban a andar a más o menos 70, 80 kilómetros por hora, y que la velocidad iba a enceguecer a las personas. Esto es un fragmento de Fahrenheit, y yo lo encuentro hoy como tan presente, ¿cierto? Como que me parece muy, muy asustador. Denme un segundito. Soy yo. Y bueno, en ese orden de ideas, entonces yo encuentro como dos situaciones que parecerían estar como encontradas, ¿cierto? Elena nos mostraba unos territorios áridos, secos, y acá tenemos unos territorios abundantes de agua, quizás más de la que somos capaces de entender o de manejar en este momento, pero yo pienso que básicamente son dos síntomas del mismo mal, ¿cierto? O el mismo dolor, y me preocupa más o me maravilla más cuando miramos hacia atrás y vemos acá un recorte. Ay, bueno, ahorita se va a mover. Vemos aquí como una serie de imágenes, los mayas, los sinúes, los muiscas, los incas, Egipto, imágenes desconectadas en distintos territorios, en distintos lugares del mundo, que nunca se conocieron. Sin embargo, con una convivencia en torno al agua impresionante,
¿cierto? Una relación con el agua muy fuerte y muy certera, y eso es porque estas culturas ancestrales habían entendido que la montaña, el río, los árboles, y ellos mismos entendidos como animales, o sea, como parte del reino animal, eran una sola cosa y la miraban como en un estado como casi de religiosidad, o bueno, no, realmente era así, esa era su idiosincrasia, era su cosmogonía, esa relación de conectar todo eso y convertirlo en un único elemento es lo que hemos perdido y lo que venimos perdiendo hace muchos años. Esta es la última ley del día. Occidente ha construido una dicotomía de civilización-barbarie, siendo los occidentales la civilización y todo aquello que no pavimenten, concreten, midan, barbarie. Entonces, en ese esquema que se empezó a formar en los siglos XVI y XVII, la selva era la barbarie, pero la barbarie que vamos a encontrar en la selva no es la selva, es el capitalismo. Eso no es un discurso político ni una afiliación política, pero creo que debe tener impacto en la política lo que estamos hablando. Es el capitalismo, es la explotación del caucho. José Eustaquio Rivera nos muestra ese mundo sumido en la tragedia de una explotación absolutamente descarnada. Entonces la barbarie es el sistema de explotación del caucho, son los castigos crueles, es el endeudamiento, es el exterminio de los pueblos indígenas, no la selva es la selva es eterna, la selva es permanente. Entonces la civilización barbarie no es la naturaleza frente a lo que el hombre domina, es la explotación del hombre como manera de entender la única función de la naturaleza. Antes la selva les parecía una cosa inasible, pero cuando empiezan a encontrar el caucho, cuando lo empiezan a poder explotar, ya no les parece tan terrible. Entonces ahí ya estamos hablando de otra barbarie. Es un extracto del podcast de Diana Uribe sobre la vorágine, que nos cuenta cómo el hombre se empieza a desconectar de la naturaleza, cómo llevamos desde el siglo XVI separándonos del territorio, separándonos de la naturaleza. Creo que para Medellín, esperemos si cae aquí ahorita esto, qué pena, empieza a suceder cuando rectificamos el río, se empieza a agudizar, cuando rectificamos el río y nos vamos como separando de esta relación que teníamos con nuestra ruralidad, porque esto era un valle rural además, era un valle fluvial, y nos empezamos a separar de eso. Esto se traduce... Eso se traduce en que nos empezamos a desconectar de nuestro territorio, nos empezamos a separar del río, del agua, de las montañas, lo empezamos a convertir en concreto, como nos decía Diana Uribe, y nos vamos separando de ese ciclo del agua. Como retrasado media hora. Bueno, van a tener que usar la imaginación. Y este ciclo, como esa danza eterna de que el agua se evapora, va a las nubes y vuelve y cae, y baja por los ríos y se mete en el subsuelo y se infiltra, en nuestra ciudad se ha convertido en esto, ¿cierto? En que concretamos, pavimentamos las cosas, rectificamos el río, y eso básicamente empieza a hacer que la temperatura sea mayor, que la velocidad del agua sea mayor, que las calles se nos inunden, que todo se nos inunde, y eso se va trasladando a los otros territorios del departamento y del país. Esa amnesia hídrica y esa especie como de hidrofobia, porque esa idea de sacar rápido el agua, yo creo que es como un miedo al agua realmente. Tuve la oportunidad con Edgar, con Natural, con Clara Arango y Juan Carlos Aristizábal de hacer el concurso del río, y ese concurso, aunque no ganamos, nos dejó una serie de dibujos muy interesantes que mostraban un valle que se iba volviendo natural, pero no en un sentido de reverdecer la ciudad, sino en un sentido de reconectarla con el ecosistema y entender que la ciudad podía ser un ecosistema o formar realmente parte de un ecosistema y establecer una relación simbiótica con el territorio. Eso nos dejó unos aprendizajes que yo pienso que ese proyecto se nos convirtió en unos principios para la rehabilitación ecológica del Valle de Aburrá. Nos dejó algunos aprendizajes, yo los resalto aquí, que son restaurar, preservar, fortalecer las cualidades de los ecosistemas primigenios, desarrollo guiado por los servicios ecosistémicos, establecer una relación simbiótica con el territorio,
La ciudad hace parte del ecosistema, la vegetación no es ornamento, la jardinería no es paisajismo. Yo resumiría ahí como, o por lo menos los aprendizajes que podemos traer hoy acá, y en torno a esos mismos pensamientos, pues este fue el último proyecto que hice con Edgar en Connatural. Hice un parque fluvial en Don Matías. Estas fotos las recibí la semana pasada. Yo no sabía que el parque se había podido terminar en gran parte, y creo que el parque lo quise traer acá porque es una pequeña victoria, pero también puede ser una gran derrota. Es una pequeña victoria porque, a ver, ¿a qué le apuesta el parque? Básicamente teníamos una quebrada canalizada, con unas viviendas a ambos lados, el cauce cada vez más estrecho, un parqueadero al otro lado, y cada que llovía se inundaba, y se inundaba mucho. El parque lo que logra simplemente es como separar un poco, liberar un poco esas rondas hídricas que estaban perdidas, abriendo unos grandes teatros, me devuelvo la imagen, abriendo el espacio para que el agua inunde el parque. Es un parque que comparten los seres humanos con el agua, pero al final del día lo que pasa es que el parque es este puntico, y el problema que teníamos en Don Matías es una cosa que viene como por aquí así, o sea, por acá, y por aquí llega otra quebrada que se llama Iborra, y por aquí llega otra que se llama Quebrada Alta, y nosotros necesitamos que el parque se convierta en todo esto, ¿cierto? Para poder que ese parque sea una cosa como este dibujo de Harold Fisk, que nos muestra un río vivo, un río que se va oyendo, que se va cambiando. Entonces yo espero que este parque sea como la posibilidad de pasar de esta situación que se repite tanto en Don Matías, a pasar a esta situación donde la ciudad se retira, y esto implica comprar pedazos de tierras y comprar parqueaderos y quitar calles. Es un revolcón fuerte, implica esto, implica compartir el terreno de las vaquitas que son tan importantes allá, pero lograr establecer unas políticas que permitan que la ganadería comparta su espacio con otras cosas. Implica adquirir suelos que están pesados para un desarrollo urbano importante y alto en temas económicos, y convertirlos en suelos altos en temas medioambientales, en esa política de fortalecer, recuperar y preservar los ecosistemas. Y para terminar, debemos empezar a pensar la ciudad como parte de un ecosistema. No basta con reverdecerla y embellecerla con jardines. Es urgente un proyecto de ciudad capaz de articular saberes y voces diversas para establecer una relación simbiótica con el territorio que habitamos. Y ahí quiero decir que los arquitectos somos fundamentales para articular cosas, pero que nuestra visión tiene que ser más amplia y tiene que ser capaz de articularlas, no pretender resolverlas. El eje central debe ser el lugar como evento ecosistémico del hombre, donde el hombre es tan importante como el árbol, el arroyo, la piedra y la hormiga, es decir, volver a pensar como nuestros ancestros en cierta manera. Y sin lugar a dudas, se deben tomar acciones poco convenientes para el desarrollo inmobiliario, el gerente de la compañía de buses, y que son muy impopulares para los gobiernos de turno, pero lo que está en juego es algo que va más allá. Entonces esas decisiones hay que tomarlas. Me disculpan los problemas técnicos. Bueno, gracias Sebastián. Entonces ahí vamos cambiando al otro compu para prepararnos. Ahora les quiero presentar a Alejandro Restrepo Montoya. Él es doctor en Ingeniería y Arquitectura, es profesor titular en la UPB, arquitecto y urbanista con proyectos en todas las escalas, local, nacional e internacional. Es director de proyectos urbanos estratégicos de Medellín entre el 2016 y 2019 y ahorita desde el 2024 hasta la fecha, y titular de 3 patentes, que si tuviéramos tiempo hablaríamos de eso, de invención científica en Colombia y Panamá. Entonces, bienvenido Alejo. Juli, muchas gracias a ti, a Natalia, a Urban de AFIT por invitarme, y a todos ustedes por estar acá. Me alegra mucho que estemos aquí, que Elena nos visite. Bienvenida nuevamente Elena a Medellín. Y en esta reflexión que tenemos, pues solamente con algunas ideas, remontándonos un poco a la ciudad que en algún momento tuvimos y que nos tomamos el trabajo de transformar en una dirección distinta. No quiero hablar de aciertos o de equivocaciones, pero sí de decisiones. Y que muy seguramente 80, 90 años, casi un siglo después, debemos estar
con un pensamiento absolutamente crítico frente a lo que hemos hecho y sobre todo frente a lo que necesitamos en los próximos años. Leyendo el diccionario de nuestro idioma, que es tan rico y tan amplio, hay varias palabras que se asemejan a la vida y al curso del agua. Los afluentes, los recorridos, las riberas, las hondonadas y las confluencias. Las confluencias no necesariamente significan que tengamos que estar de acuerdo frente a todas las situaciones. Confluir, como lo dice la Real Academia de la Lengua, es, en un vocablo femenino que me parece muy lindo, es llegar a un paraje donde confluyen los caminos, los ríos y otras corrientes de agua. Y en esas confluencias o en esas coincidencias es muy especial saber que la figura, el símil y el elemento que mejor lo describe y explica es precisamente el agua, porque el agua es viva, porque el agua recorre, porque el agua camina, porque el agua cambia y porque el agua pasa en diferentes estados y en diferentes condiciones, irrigando los territorios, y muchas veces los territorios, más allá de recibirla, le dan la espalda. Y lo que es peor, en algunas ocasiones los territorios han tratado de ocultarla o de eliminarla de la visual, para que el desarrollo urbano, bien o mal entendido, cada uno tomará sus conclusiones, llegue a transformar cada uno de esos territorios. A ver si esto me funciona. Muy bien. En 1947, la revista Life descubre que hay una nueva metrópoli en ciernes, en América Latina, y envía a su fotoreportero estrella, que se llama Dimitri Kessel, a tomar unas fotografías. Y Dimitri Kessel se enamora de lo que ve en aquella ciudad en términos de la geografía, del agua, de las personas y de la relación y de la convivencia entre la geografía y las personas. Era un valle también, un valle arbolado, un valle donde el río jugaba un papel fundamental y donde el agua servía desde aquel momento para producir elementos energéticos, para generar obviamente toda aquella condición energética para que aquel poblado pudiera vivir. Hacía en aquel fotoreportaje referencia a los usos del agua de diferentes maneras, en términos de las presas, de las hidroeléctricas, de los espacios para la recreación, del agua como elemento natural, de la configuración de la ciudad en torno al agua, de los criterios de aproximación a través del espacio público en términos del agua. Y ese reportaje en Life en 1947 fue absolutamente reconocido y muy divulgado en el mundo en aquel momento. Aquella ciudad que reconocía el agua y que se transformaba a partir del agua y que tenía una serie de condiciones en términos del agua, pues comenzaba a jugar un papel muy importante. En medio del reportaje él se da cuenta que aparecen las industrias y van ocupando las riberas de aquellas corrientes de agua y se comienzan a establecer allí. Y comienza a existir una relación entre la producción industrial, los desechos y el vertimiento a las corrientes o a los flujos de agua. Esa factura del desarrollo industrial cobra gran parte de su valorización o desvalorización, como la queramos llamar, por la condición de la modificación a aquellas corrientes de agua viva que le fueron inyectando desechos, tintes, químicos y algunas otras situaciones que fueron matando literalmente las quebradas y el agua. En aquel momento se tomó la decisión, en una ciudad ya después de haberla visitado Dimitri Kessel, de ir encauzando el río, de ir canalizándolo y en otras situaciones aún más drásticas, de ir tapando los riachuelos o las corrientes de agua que venían desde las montañas del valle para evitar que aquel daño que había hecho la industria pues fuera tan evidente y los malos olores de las quebradas ya muertas pues siguieran perturbando a la ciudadanía. Esta es una fotografía tomada ya no por Dimitri Kessel, esta es una fotografía de un autor que tiene diferentes nombres, posiblemente diferentes posibilidades de autores, por eso prefiero dejarle en el anonimato. Es una fotografía de 1889, hace más de 120 años se tomó esa fotografía. Y la ciudad de la cual les estoy hablando es la ciudad de Medellín. El fotógrafo Dimitri Kessel con la revista Life vinieron 50 o 60 años después a fotografiar una ciudad que en torno al agua se había configurado. Esa montaña que ven ahí es el Cerro Nutibara y ese hilo o esa corriente de agua que estamos viendo es el río Medellín. En algún momento decidimos que el cauce del agua lo debía planificar el ser humano
y no la naturaleza. Definimos que el agua, por abundante, posiblemente nos estorbaba y decidimos en aquel momento irla tapando. Y desde aquellas condiciones fuimos mirando cómo el desarrollo urbano parecía estarse divorciando de aquellas condiciones que el agua nos iba planteando. Simultáneamente, en muchas ciudades que visitamos y admiramos, es el agua precisamente lo que hace que el espacio público y los espacios colectivos tomen vida y tengan un sentido. A la izquierda ven ustedes el río Isar en Múnich y a la derecha ven ustedes el río Rhin cerca de Basel en Suiza. Son espacios de confluencia, como el agua originalmente lo habíamos explicado y hablado. Son espacios de reunión, son espacios de recreación, espacios de diálogo, espacios colectivos. Y agua sobre agua, cuando llueve sobre mojado, en Berlín, en el río Spree, la gente puede tomar un baño de río o puede tomar un baño en una de las piscinas o albercas, como le dicen en México, tratadas con agua del río y con otra serie de condiciones que permiten que el agua no sea un elemento de separación, sino que sea un elemento de unión. Lo hablaba ahora con alguien y mirábamos que incluso desde la normativa nos han venido separando y aislando del agua. Cuando nosotros tomamos un lote y vamos a empezar a hacer el análisis normativo y mirar cuál es la ocupación y demás, uno de los aspectos que con más firmeza nos dice es los retiros al agua. Es decir, hay que alejarse del agua, dice la normativa. Y el lenguaje es muy rico y las palabras que se dicen tienen un sentido muy claro y muy profundo, sobre todo en el castellano. Y cuando una normativa plantea que hay que retirarse del agua por cualquier motivo, genera una condición evidentemente de distanciamiento. En los Países Bajos, Holanda, en Alemania, en Suiza, la normativa literalmente dice criterios de aproximación al agua, lo cual cambia drásticamente la manera de entender los territorios. Si hay unos criterios de aproximación al agua, hay unos criterios de aprovechamiento de los territorios aledaños a las corrientes de agua. Pero si hay retiros, quiere decir que aquellos terrenos son intocables, inmodificables, pero para algunas otras situaciones como esconderlas, taparlas, canalizarlas o cubrirlas de pavimento, pues no hay que retirarse, sino directamente actuar sobre el recorrido del agua. Este es el río Isar en Múnich, un lugar en el jardín inglés donde las personas se van a encontrar, a meterse al río y a recorrerlo, a nadarlo, a mirar, pasar la vida desde allí. Y a la izquierda y a la derecha es el famoso Oberalten de Zúrich, lugar que permanece visitado por las personas en cualquiera de las estaciones del año. Pero en la primavera, en el verano y al inicio del otoño, esto se vuelve una piscina pública en medio de las aguas del río, donde las personas van a encontrarse. Pero no hablemos únicamente de los terrenos urbanos, la ruralidad también genera una serie de condiciones que tenemos que aprender de ella, y ahora lo vamos a mirar en un mapa de Medellín que es bastante diciente y bastante especial. Cuando a la ruralidad le entendemos que el agua, como elemento vivo, puede generar también espacios de aprovechamiento, espacios de ampliación, generación incluso como lo hacen los asiáticos de pequeñas inundaciones controladas para la germinación de sus cultivos, podemos entender que efectivamente el agua no es un componente ajeno a la ciudad, sino que hace parte de la esencia misma del encuentro, de la diversión, de las posibilidades de confluir a un espacio. Cuando vemos estas cosas que hemos tenido, que no son sueños tan lejanos en términos de las posibilidades, pero muy posible lejanos en términos de la intervención, pues cuanto antes comencemos, será mucho más visible aquellas pequeñas victorias que iremos logrando en la medida en la cual el tiempo vaya pasando. Este asunto lo reveló la revista Life en 2021, creo que muy tarde, cuando alerta efectivamente que el cambio climático es todo, y una de aquellas condiciones que han afectado con mayor profundidad y posiblemente con mayores condiciones en contra del bienestar de las comunidades ha sido la ausencia de agua en algunas condiciones rurales, y ya ha empezado a tener una ausencia del agua en diferentes ciudades. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y algunas otras ciudades en diferentes continentes comienzan a escasear. Hay una frase que viene, y esto tampoco es una posición política ni mucho menos, pero viene como para calmar efectivamente como los ánimos en nuestra población, porque nos dicen, puede haber racionamiento, ojo que va a haber racionamiento. Un país con 2 océanos, con ríos, con la riqueza hídrica que tenemos, no puede estar pensando en una escasez de agua cuando durante 100 años hemos tratado de esconderla o de no recorrerla o de no trabajarla en nuestros criterios de planificación urbana. Y este mapa lo muestro porque hace parte de la ciudad que nosotros tenemos.
Y aquí hay una cifra importante que me gustaría mucho leer antes de terminar, y es que solamente en Medellín tenemos 1.888 kilómetros de extensión de agua, 4.261 quebradas secundarias y 59 quebradas principales. Y dice este reporte del colombiano desde algunos años que si no se intervienen rápidamente 193 puntos en diferentes partes de la ciudad, podríamos estar hablando de una emergencia hídrica en Medellín. Ahí están las comunas, los corregimientos, pero este es el mapa que ha subyacido en la ciudad durante tantos años, el que no nos han mostrado, el que pisamos diariamente, pero no entendemos muy bien dónde está. Ese es el mapa hídrico de Medellín. Y en ese mapa hídrico de Medellín aparecen las quebradas y la identificación de ellas, y una serie de condiciones que estamos desde la academia, desde el gobierno, desde la empresa privada y desde la sociedad en general, ya tenemos que estar dispuestos para que este tipo de diálogos se comiencen a dar en torno a nuestras quebradas y a nuestras fuentes hídricas. Este plano que Sebas ahora mostró muy tímidamente, yo lo quiero volver a mostrar porque José Luis Sert en 1945 empezó a hablar de esto. Sebas y todo su equipo lo presentó en el concurso de Parques del Río, Sebastián Monsalve, que lo ganó y que es uno de los expertos en temas hídricos más importantes que tiene América Latina, que lo ha trabajado muchísimo, se lo conoce de memoria, y sobre ese mapa de Sert comenzamos nosotros a dialogar en 2016 para llevarlo a 2019 y finalmente proyectarlo, esperamos, en estos años, para que la estructura original de la ciudad en términos territoriales sea aquella estructura que prime sobre los desarrollos urbanos futuros. No es la planificación urbana en términos de dameros y de geometrías la que tiene que primar y ponerse sobre un tejido que originalmente ha existido y que hemos tratado en algunos casos de conservarlo, pero que la evidencia dice hoy que lo hemos finalmente tapado y cubierto con una serie de intervenciones. Voy a terminar con unas frases, pero con varias fotografías. Ojalá esta utopía lejana que tenemos, y digo tenemos en plural porque lo hemos conversado con muchas personas de las que hay aquí, que me alegra muchísimo volver a encontrar, y es una ciudad gobernada en términos geográficos por nuestras corrientes de agua, por nuestra geografía, y donde nuestras periferias rurales crezcan hacia el interior de la ciudad en términos de lo natural para que nuestros territorios se dispongan frente a lo que originalmente tenemos, podría comenzar a convertirse en un sitio con mayores condiciones de sostenibilidad, mejor condición de aire, mejores condiciones de espacio público. Este planteamiento podría aumentar en los próximos 15 años cerca de 30 millones de metros cuadrados de áreas de espacios públicos, simplemente si aprovechamos las riberas de nuestras quebradas y las riberas de nuestros ríos. En esta condición, finalmente quiero poner un ejemplo. Esto se ha hablado con diferentes estamentos de la ciudad. Aquí sé que Urba Menedafid está liderando también todo este desarrollo de la quebrada La Volcana. Nosotros, y digo nuevamente en plural porque desde la academia, el municipio de Medellín y algunos profesionales estamos mirando qué podría pasar en las quebradas si se llegan a intervenir. Esta es la quebrada La Iguaná. Y si nosotros manejamos ese criterio de los Países Bajos, de Alemania, de Suiza, de tener posibilidades de aproximación al agua, podríamos comenzar a hacer espacio público efectivo reconociendo aquellas condiciones de la ciudad que no hemos construido nosotros, que no se ha construido desde la normativa y que las falencias, ausencias o necesidades de la comunidad ha ido construyendo durante el paso de los tiempos, que es irse acomodando en los terrenos cercanos al agua. Ese es el barrio La Iguana, esa es la quebrada La Iguana. Aquí aparecen entonces temas de pavimentos filtrantes, proyectos que están en este momento en revisión técnica, en revisión presupuestal, en una mirada que nos permite cruzar el agua, tener nuevamente asociaciones naturales, descanalizar las quebradas y tener pisos y suelos o paredes laterales absorbentes de las aguas que permitan llenar de nutrientes los territorios y con la naturaleza local seguir trabajando en esta exploración natural al lado de nuestras fuentes de agua y llegar a diferentes lugares que nos permitan habitar y vivir nuestro espacio público desde las condiciones originales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya pues hace rato sabemos que estamos en crisis climática, pérdida de biodiversidad, que estamos en deuda histórica de considerar las ciudades como socioecosistemas. O sea, de esto se viene hablando hace rato, que somos parte de la naturaleza y bueno, ya como que suena poesía. Y con el texto que empezaba al principio acerca de, pues como de esa utopía de nuestros ancestros, pensándose como en esa relación con el agua y soñando a futuro como pudiera ser como una manera de habitar más cómoda
y pues que hoy podamos abrir la llave, la canilla, el grifo, lo que sea, y que nos salga agua, y que tengamos esa amnesia ecológica que hablaba, amnesia hídrica, perdón, que hablaba Sebastián, pues nos pone como en un círculo vicioso en donde, claro, nuestros ancestros miraban al futuro pensando cómo podía ser más cómoda como esa vida que tenemos hoy en los entornos urbanos, pero miramos como con deseo, con esa idea de que toda época pasada fue mejor, y esas culturas ancestrales que también, esas fotos que nos mostraba también Alejandro, y pareciera ser que lo que nos moviliza son las crisis, porque si no vamos a seguir en esa comodidad, ¿cierto? Entonces la quebrada se nos es, o pues la cañada y la barranca, traduciendo para Elena, se nos es visible cuando nos huele, cuando se desborda. Y creo que ahí es justamente en esas crisis donde empiezan a ver como ese factor como de decisiones, de acciones, y pues Elena nos hablaba de ese futuro incierto, ¿cierto? Entonces pues en todos estos viajes, en todos estos referentes que conocemos, pues a mí me gusta también verlo de manera apocalíptica, cómo van a ser esas ciudades en medio de esa escasez o hiperabundancia contaminada hídrica. Y me gustaría pues como motivarles, como si tienen algún referente más específico, porque sé que hablaron de varios, pero si quisieran puntualizar en uno, en una escala como mucho más cercana, que sea una buena práctica como para compartir, en términos de gestión hídrica, en apropiación social del agua, en fin, me interesaría que nos compartan. Les pasó. Creo que se mencionaron muchas cosas que son afines, ¿no? Y creo que ahorita que hablas como de este futuro, distopía o utopía o como lo queramos ver, se utilizan palabras así todo el tiempo, pero se requiere como mucho poder de la imaginación, y me gustó que las dos presentaciones hablaban mucho en ese sentido, ¿no? Cómo podemos imaginarnos en una relación distinta con ese contexto que evidentemente aquí es hídrico y es quizás más evidente, pero eso no lo hace más claro. No sabemos de todas maneras, es decir, el entorno no me dice a mí como turista ni a otros visitantes, me imagino, de dónde viene el agua, hacia dónde va. Y también creo que algo que pensando en estas distopías, utopías, que creo que lo que tendrían que hacer es como futuros deseables posibles, que son muchos. La ventaja de entender la complejidad y el pensamiento sistémico es pensar que no hay una sola solución correcta, sino que hay muchos caminos posibles y deseables por explorar. Creo que también tiene que ver con entender, y por ahí lo mencionabas, las calidades del agua. El agua es como elemento vivo y de flujo y de confluencia, se contamina lo más fácil posible, y la peor contaminación, la peor combinación es agua con cualquier contaminante, ¿no? Entonces, entender que cuando hablamos de agua, pues no hablamos de lo mismo. O sea, hay aguas residuales, hay aguas tratadas, hay aguas pluviales, hay aguas de escorrentía, y cada quien tiene nombres distintos, los tipos distintos de agua, pero la que estamos ahora mismo hablando que escasea, pues es la potable, es la limpia. En realidad a veces no hablamos tanto de eso, pero estamos hablando de una escasez o de un exceso a veces de agua que viene de la lluvia, que si nos vamos a los límites planetarios, ahora están llenos de PFAS y de otras cosas, y que ya empieza a haber un pánico de que te va a llover agua que además te va a matar, ¿no? O sea, ya es el apocalipsis absoluto. Pero en realidad todavía estamos a tiempo de no caer en esos apocalipsis tan tremendos, y empezar a pensar que tenemos que entender cómo funciona ese ciclo, que lo entendemos cuando somos niños o adolescentes en un esquema muy básico, pero que a la hora de llevarlo a la vida diaria se nos olvida. Entonces, creo que como diseñadores del hábitat, en cualquier formato que todas y todos aquí trabajen, hay que hacerlo visible. Hay que hacer visible de dónde viene, cuál es el valor cultural también que hablabas, ¿no? Por ahí hablabas de las chinampas. A mí en México me parece, de hecho tengo por ahí un artículo que escribí sobre la cosa más resiliente, el elemento más resiliente de la ciudad, lo único que hay desde antes de los aztecas. Era esos cuerpos que además estaban también en otras culturas, la inca, en fin, porque pues es un recurso muy fácil, es en un humedal, en un lago somero,
juntas tierra, le plantas unos árboles, estaca, eso hace que el suelo no se estabilice, puedas cosechar, y eso hizo que la Ciudad de México en ese momento, Tenochtitlan, fuera la ciudad más grande del mundo, más poblada, porque había alimento y el alimento estaba ahí, y si necesitabas más, solo hacías más. Es un invento humano maravilloso. Y entonces mi pregunta, invitación hoy es, ¿cuáles son las chinampas de hoy que ven el futuro desde esa perspectiva? ¿Cómo hacemos evidente eso y cómo utilizamos los elementos naturales que ya están a nuestro favor? En lugar de en contra, o como algo que controlamos, les decía, o como algo que nos invade, o como algo que nos estorba, o como algo que deseamos, ¿no? Pero no como algo que nos favorece en esos sistemas. Entonces, yo creo que sí hay chinampas del futuro, sí hay todos estos imaginarios, pero hay que imaginarlos. Y es un ejercicio fantástico que nos hace estar positivos hacia el futuro y no desde la desesperación, ¿no? Yo creo que yo soy muy romántico para imaginar el futuro, ¿cierto? Y realmente ahorita que hacía como referencia a la ciencia ficción, pues no es para ir a imaginar ese futuro distópico, sino para hacer un poco el hincapié en que no estamos viendo lo que nos está diciendo la humanidad hace muchísimos años. Y creo que hay un interés y una necesidad por una innovación desmedida, por una persecución de lo más novedoso, lo más distinto, lo más innovador, y es un sentido del original, ¿cierto? Yo quiero ser un arquitecto muy original para que todo esto sea muy original, pero la palabra original tiene otra acepción muy interesante, y viene de originario, y es por eso que yo mostraba esos ejemplos, porque a veces lo que tenemos que hacer es simplemente entender qué es lo que dio el origen. Yo, por ejemplo, me pregunto mucho, y es una pregunta que hago pues como por divertimiento personal, ¿qué pasa en la cabeza de un hombre que está en estas grandes migraciones? Estoy hablando pues de hace millones de años, que llega al Polo Norte y decide detenerse allí y decir, esto es un paraíso y voy a establecer mi comunidad y mi futuro acá, ¿cierto? ¿Qué pasa en eso? Pero cuando hacemos la pregunta sobre por qué nos detuvimos en Medellín o por qué nos detuvimos en México, fue el agua. Entonces es ahí donde yo creo que tenemos que poner la mirada, como por qué nos estamos desconectando del agua. Yo hay dos imágenes también que tengo fijadas en mi mente. Una imagen fue en Turbo. Yo venía en una lancha de Sapsurro, que es un pequeño paraíso que tenemos en Colombia. Muy joven, venía en esa lancha, pues yo venía para Medellín, uno toma una lancha como aproximadamente 40 minutos y llega al puerto de Turbo. Y el lanchero, que le llamo el chino, nos dice, bienvenidos al mar de Coca-Cola. Era un mar negro de la contaminación. Y luego estábamos en el muelle tomándonos pues una gaseosa y resulta que el chino no sabía nadar. Un lanchero de Turbo, de toda la vida, y no sabía nadar. Y decía, es que yo no sé nadar porque si algún día me caigo en el muelle, yo prefiero morirme que la enfermedad que me va a dar. Y esa calidad del agua horrible. Y en el 2002 tuve la oportunidad de viajar a Calgary y la atraviesa el río Bow. Es un río que además tiene crecientes torrenciales porque hay unos desnieves muy fuertes, pero lo más teso que yo vi era un tipo en el centro de la ciudad pescando, con un overol amarillo hasta acá, metido en el río, allá pescando. Y yo veo esos dos contrastes, yo creo que sí tenemos que ser capaces de imaginar pues, la pesca dentro de esos ríos, y creo que no es tan difícil como nos parece. Frente a esa pregunta de las escaseces y de las posibilidades a futuro, y esta es una imaginación, un asunto que he imaginado y que no puedo confirmar, pero que cada vez creo que puede llegar a ser más cierto. En nuestros países con tanta riqueza, en términos hídricos, en términos naturales, topográficos y demás, cuando sentimos o vemos que las cosas abundan, inmediatamente pensamos que entonces son cosas que no tienen valor. Es decir, como hay tanta agua, pues no se va a acabar, por lo tanto no escasea, así que no debe tener un gran valor porque de eso abunda, existe mucho. Nuestros ríos, nuestras quebradas y demás. Traje esas imágenes de algunos lugares donde cuidan el agua porque precisamente, aunque algunos de esos países estén rodeados de agua, unas de esas ciudades que ustedes vieron tienen un río y muy pocos afluentes que llegan al río.
es lo único que tienen en términos del agua. Por eso la cuidan, la limpian, se pueden bañar ahí, se reúnen, es el espacio de reunión en el invierno, en el verano, en cualquier estación, y es el lugar que cuidan porque de eso no hay mucho. Yo recuerdo muy bien que hace unos 8 o 9 años vinieron unos profesores de la ETH Zurich a mirar la ciudad de Medellín y después vino una comitiva de la Universidad Técnica de Múnich de Alemania. Y se maravilló y se sorprendió por los trabajos que había alcanzado y desarrollado la ciudad en medio de unas situaciones sociales importantes que había atendido, pero todos nos advertían. ¿Y el tema del agua para cuándo? Que no se les vuelva una urgencia, hoy es una necesidad, y nos advertían que no se les vuelva una urgencia, porque habían prácticas malsanas, y eso creo que tiene que llegar también a nuestros centros educativos y a nuestros espacios de formación en las personas. Veían cómo las quebradas servían para que las mismas comunidades fueran y botaran allí su basura, tiraran almohadas, cosas quebradas porque el agua se las lleva, y finalmente se asumía en el imaginario personal pues que como no estaba el otro día eso finalmente había desaparecido, y la contaminación del agua llega a hacer que todo eso pase. Hoy, en esa condición apocalíptica, como lo ha dicho Julia al principio, creo que es positivo llegar a pensar que efectivamente el agua se puede acabar, el agua potable ya, pero el agua que estamos recibiendo de nuestras montañas en algún momento parte limpia en los nacimientos que no están muy lejanos. Si nosotros miramos el mapa rural y el mapa urbano de Medellín, la ruralidad alcanza el 68% de la superficie de nuestro territorio, y allí arriba el agua nace limpia y llega limpia a algún punto. Es en una parte de ese encuentro entre lo rural y lo urbano donde comenzamos a contaminarla, donde comenzamos obviamente a taparla y donde el agua en la ciudad comienza a escasear. ¿Por dónde debe empezar esa situación? Yo creo que la academia, incluso los primeros años en la formación académica, familiar y personal de las personas, desde las familias, debemos pensar, hablar y tocar el tema de la posible escasez o de la posible pérdida del agua en algunos años, y esa condicionará que por no ser tan abundante comience a escasear y por lo tanto comencemos a valorarla mucho más. Justo en el pregrado de diseño urbano tenemos un ejercicio en primer semestre que es el módulo de ecología urbana, que es que cada estudiante se empodere de su propia quebrada, de la quebrada que le queda más cerca. La mía es la Picacha, justo ahí desembocando con el río Medellín, ahí al lado de Parques del Río. Pues es mi hábitat cuando duermo, pero cuando vivo, que es aquí en la universidad, pues es la Volcán, obviamente. Y justo el viernes estábamos en el páramo para entender como todas las formas del agua y entender ese andamiaje desde allá, desde la alta montaña, hasta llegar aquí a la llave, ¿cierto? Entonces, pues es un ejercicio interesante porque si bien ellos cada vez se empoderan más y son agentes transformadores de su propio territorio, pues de su hábitat, porque es muy fácil estar criticando o dando como opiniones acerca de cómo lo hacen o si es culpa del gobierno o qué sé yo, pero en esa gestión como de mi micro hábitat, ¿cuál es entonces mi actitud, cierto? Mi decisión. Y si bien ellos están de manera individual, estudiamos, por ejemplo, a nivel de Colombia, los ríos trascendentales, el Magdalena, el Atrato, el Cauca, entendiendo Colombia Anfibia, que por ahí está una de las líderes de Colombia Anfibia, y entender que, pues, que Colombia es una cartografía viva, que la tercera parte está o en sequía o en inundación, que hace parte normal de la dinámica ecológica y que en las noticias todo el tiempo aparece inundación y sequía como si pues, fuera una novedad. Luego estudiamos los impactos ambientales del Valle de la Aburrá y entender que nuestro origen, que justo fue Santa Elena y hoy la tenemos tapada, y ahora pues entender el páramo, ¿cierto? Entonces esquemas que exigen el dominio del espacio, y cuando Sebastián decía ahorita como lo más original, pues como en esas innovaciones desmedidas y desde la arquitectura que estudié, pues cómo puedo ser original, y bueno, desde Urbam nosotras tenemos la apuesta por estos programas académicos, y si bien nuestro corazón está en los territorios, con las comunidades, actores claves, en esa fricción de la realidad, pues es bastante potente tener como un pivote que traiga como esos aprendizajes. Entonces, desde el pregrado de diseño urbano y desde la maestría en procesos urbanos, ese es mi rol, tengo que hablar de eso, ¿cierto? Entonces, sí corto, algo chiquito, porque sé que nos tenemos que ir ya casi, y sería muy bueno también abrir preguntas. Entonces, algo corto de reflexiones acerca de la transdisciplina,
que nos quieran compartir, como en términos de la... Si quieren yo empiezo. Pues yo soy arquitecto de formación, dediqué gran parte como de mi carrera de una manera intuitiva y casi que autohecho a la disciplina del paisaje, y la fuimos como descubriendo. Teníamos una idea de una cosa idílica cuando teníamos paisajes emergentes, era una cosa atmosférica, delirante, muy interesante. Después nos inventamos el laboratorio de arquitectura y paisaje, donde pensamos que el paisaje era una técnica experimental, y buscábamos procedimientos técnicos para hacer el paisaje. Hicimos el concurso del río y le cambiamos el nombre al estudio por Connatural, por lo que habíamos aprendido ahí de una gran maestra que se llama Gloria Ponte. Yo pienso que la academia juega un papel fundamental en esto, y en el caso de los arquitectos nos hace una gran trampa, y es que creo que la arquitectura está sobrevalorada. Nosotros tenemos la capacidad de integrar un montón de cosas, pero nada lo que un arquitecto hace es posible sin el otro. O sea, una casa, que es el ejercicio más básico, no es posible sin un ingeniero estructural. Y creo que si nosotros no dejamos de pensar que somos más que los integradores de conocimientos, nuestro aporte no va a ser suficiente a la solución de estos asuntos. Creo que tenemos que ser capaces de hilvanar todos esos conocimientos. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un experto en fique, que es una fibra natural, y resulta que los campos petrolíferos los están restaurando con fique. Pero ¿qué es eso tan impresionante? Pero eso no era posible si yo no hubiera hablado con un señor que le compra fique a un campesino que está metido por allá en no sé dónde. Entonces creo que nuestro rol como arquitectos realmente es volver a ser unos integradores de conocimientos. Sí, bueno, yo coincido también. Creo que la profesión está un poco en crisis porque nos damos cuenta de la irrelevancia de lo que hacemos muchas veces. Sí. Entonces tenemos ahí un conflicto de personalidad y de todo, pero claro, hay que subsistir, ¿no? Y creo que una de las maneras es justamente lo que dices, como incluso menos de integración de conocimiento, como de mediación de conocimientos, porque yo no sé qué tanto estamos tampoco produciendo conocimiento. Como dices, no es innovación en eso, la innovación quizás está más en poner la mesa. O sea, somos los meseros, somos los que habilitamos el espacio para que se dé una negociación, que puede ser espacial, pero a veces es social, a veces son contratos sociales, a veces casi siempre son socioambientales. Entonces, darle un asiento y un micrófono a un bosque, a una gota de agua, pues no es sencillo, pero hay que hacerlo. ¿Quién va a hablar por una especie que está en extinción, pero es muy relevante? Y entra en todo el problema bioético, ¿por qué a esa especie y no a otra? O sea, es decir, sí es una situación de poder en la que nos hemos encontrado, es un lugar político, muy político, que también, así como nos desapegamos de las ciudades, creo que el urbanismo y la arquitectura han olvidado su parte política, como si fuera un dado, es decir, está given, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Tenemos que tomar una postura, tenemos que enfrentarnos a esos problemas y decir a quién estamos beneficiando, en pro de quién. También nos olvidamos de las interdependencias y de siquiera analizar, hacemos algo y pues a ver qué pasa, ¿no? Y pues tenemos que tener un poco más de información al respecto. Sí tenemos nosotros, a diferencia de comunidades que no las tienen, conocimiento a nuestro alcance. Las universidades, la investigación, hay muchísima investigación de calidad del agua, de tratamientos, es decir, hay tecnología que no necesariamente implica máquinas, ni hay tecnología ancestral, eso es tecnología, una chinampa es una tecnología valiosísima. Entonces, para mí, hablar de interdisciplina se queda corto porque habla de disciplinas. En realidad hay conocimientos y creo que tenemos que habilitar, hilvanar, como decías, esos conocimientos, y ahí es donde, porque el paisaje es una cosa cultural, que no se construye ni por una tecnología ni por un grupo, sino por una historia. Entonces creo que ser conocedores de eso que existe previo, conocer quiénes son parte de los que tienen que estar en esa mesa y contribuir a que pueda haber una negociación en la que se gane por varios lados y aprendamos de ello, porque nos vamos a equivocar sin falta. O sea, los errores, pero también no estamos acostumbrados a decir me equivoqué. Y para mí se vuelve, para cerrar, muy importante decir, frente a cada proyecto que hagamos, cuál es el éxito del proyecto, que puede cambiar.
pero ¿cuál es el éxito? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que incluso se aprende de los fracasos, casi más que de los éxitos, ¿no? O sea, si ganas premios, asumes que está bien hecho lo que está ahí. Si alguien te dice eso no está bien, pues te pones un poco a reflexionar qué es en dónde falla, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida del éxito? Creo que es una buena... ¿Y a quién le está sirviendo ese proyecto y a quién le estamos respondiendo, ¿no? Y eso ahí está lo político. ¿A quiénes? Porque no podemos abordarlo todo. Entonces, sí hay un tema de poder, sí hay un tema de control que tenemos que ceder frente a la incertidumbre. Al arquitecto nos han enseñado históricamente, o deformado, si quieres, a decir, todo lo quiero controlar, esto tiene que estar así, porque esta silla se rompió, no sirvió, en lugar de decir, pues si se rompió quizás es porque hacía falta que se rompiera de ahí, ¿no? O sea, eso te habla de un uso distinto al que tú estabas percibiendo. Entonces, por eso la observación para mí es tan importante, porque es algo constante del que estamos aprendiendo y que creo que por eso es relevante pensar que todos diseñamos, ¿no? Y que los hábitats, pues hay que reinventar la manera en que nos relacionamos como fichas en un menú, pero definitivamente no como los creadores, porque pues no sé qué tanto estaríamos equivocándonos con una superioridad que no nos pertenece, ¿no? Sí, es una problemática transdisciplinar y yo me atrevería a pensar que también es transinstitucional, y me refiero a lo siguiente: en la medida en la cual la ciudad se siga pensando desde estos espacios maravillosos que son la academia, yo sigo también mirando y corroborando cada día que las ideas más brillantes se incuban, se desarrollan y se moldean en la academia, a través de la investigación, a través del diálogo, a través de las conversaciones entre profesores, científicos, estudiantes, que igual todos se están formando, por importante o por experimentado que sea el científico que esté en cualquier universidad. Ese científico no solamente está compartiendo una experiencia o enseñando, ese científico se sigue formando como profesional, como científico, como profesor y finalmente como experto en la disciplina que esté estudiando. El gobierno, la empresa privada, la sociedad, es decir, esa transinstitucionalidad hace que las reflexiones vengan desde diferentes partes, y creo que ese ha sido, en parte, uno de los asuntos o una de las fórmulas a través de las cuales Medellín ha podido dar algunos pasos sin resolver aún las problemáticas profundas que seguimos teniendo. Si la academia, y espero que eso pueda calar en algunos de los decanos que he visto por acá, en directores de programa y demás, en estos años logra unir a las facultades de arquitectura con facultades que tengan otras disciplinas, incluso en temas de economía urbana, de hidrología, ecología, geografías, topografías, etcétera, y podemos hacer una reflexión sobre el agua en la ciudad, no creo que haya una reflexión más valiosa en los próximos años que el resultado de esa investigación, que posiblemente no se ponga en marcha en los próximos 3 o 5 años, pero que será el insumo posiblemente más profundo, más valioso, más pensado, más analizado, para que la ciudad tome un rumbo nacido en la academia y confrontado entre los mismos académicos y científicos. Eso podría llegar a ser una condición muy interesante si las facultades de arquitectura, como digo, se asocian, por lo menos en términos conceptuales, con algunas otras facultades que puedan llegar allí y conjuntamente establezcan una reflexión sobre el tema del agua en la ciudad. Y para finalizar, mucho se habla sobre el río. Obviamente es nuestro sistema hídrico mayor, es el que vemos cada día y el que vemos, al cual el valle está llegando y todo está confluyendo sobre él. Pero antes de llegar al río, la transversalidad de nuestro territorio es absolutamente necesaria que sea estudiada de manera profunda. Estudiada en la academia, estudiada en la ciencia, estudiada desde el Estado, estudiada desde la sociedad y demás, desde la industria, para que esas transversalidades puedan llegar limpias al río, para que esas transversalidades en su recorrido puedan impactar positivamente los barrios. El río es la centralidad, obviamente, es el eje que articula de norte a sur la ciudad, o de sur a norte como corren las aguas, pero son esas transversalidades las que van a alimentar al río y las que pasan por cada uno de nuestros barrios y de nuestros territorios. Ya lo vimos muy claramente, como el mapa hídrico de Medellín nos está diciendo: Medellín es agua más que tierra. Y en esos recorridos del agua, nuestros barrios de alguna manera han permitido que parte del agua se siga viendo, pero otra está allí por debajo. En ese recorrido del agua podemos impactar muy positivamente la geografía, la topografía,
las condiciones de la estabilidad de los terrenos, pero fundamentalmente la calidad de vida de esas comunidades. Si ese es el próximo paso que damos, si estudiamos la transversalidad de un valle que está lleno de esas quebradas que confluyen hacia el río, es muy posible que nuestra mirada sobre la ciudad cambie, que nuestra mirada sobre el territorio cambie y que nuestra mirada entre la porción urbana y rural de los territorios que habitamos sea distinta y comience a generar algunas otras ideas que se pueden implementar, y espero que sea así en los próximos años. Bueno, gracias. Ahora quisiéramos abrir espacio para un par de preguntas, porque también nos tenemos que ir. Entonces, a ver, ¿quién se anima? Por ahí hay una persona. Les voy a pedir el favor de las personas que van a preguntar venir hasta acá para que queden en la transmisión. Buenas noches, pues gracias por la información, por el debate, pero tengo una pregunta. Como dijo Sebastián, es muy importante, digamos, tomar decisiones que muchas veces no son populares, y la pregunta es cómo hacemos que la ciudadanía en general, o sea, no este grupo de arquitectos, urbanistas, soñadores, sino la ciudadanía en general, vea como popular esas decisiones, o bien cómo hacemos que los gobiernos de turno vean como prioritarias esas decisiones que cuiden el agua, el medio ambiente, la movilidad, pues que propicien la movilidad sostenible y demás. Sí, vamos a recibir las preguntas y luego una ronda de respuestas. Dale, gracias. Hola, gracias primero por el espacio. Yo quiero meter la cucharada desde el derecho y quisiera pues como plantear cierto contexto antes de preguntar. Yo observo que hay una distancia pues un poco vasta entre, primero, los instrumentos de planeación que tenemos, las intenciones políticas de los gobiernos pues como que van de turno y lo que realmente se necesita en cuanto al abordaje de problemáticas que son de muy largo aliento y que digamos exceden en mucho la capacidad y la voluntad política de estos periodos de gobierno pues cortos y transitorios que tenemos, ¿cierto? Ejemplos concretos, nosotros hemos intentado unos ejercicios de planeación en Antioquia, que bueno, Antioquia 2050 en una administración, 2040 en la otra, no se tienen muy en cuenta en planes de desarrollo departamental, pues que son de periodos de 4 años, y uno observa que esos ejercicios grandes se van diluyendo en estas intenciones políticas pues transitorias. La Corte Constitucional 2016 emite la sentencia que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y ordena una descontaminación de la cuenca. Esa es una sentencia bien interesante porque le da unas órdenes a varias entidades territoriales. La cuenca del río Atrato atraviesa varias jurisdicciones y se lleva pues por delante, digamos, como que todo lo que nosotros queremos inventar en cuanto a divisiones territoriales. Lo que uno observa es entonces que no hay como una buena ejecución de estos planes de largo aliento, no hay un buen abordaje de estas problemáticas que requieren unos ejercicios de planeación pues de ese largo aliento, y cuando se intentan implementar estas órdenes que digamos son innovadoras, son digamos bien intencionadas, pues no se logra. En este momento la ejecución de la sentencia del río Atrato pues no ha avanzado como en mucho. Entonces yo entiendo que los tres han desarrollado proyectos que intentan abarcar esas problemáticas. La pregunta concreta es, ¿en qué puntos en el contacto con lo político, con lo institucional, con lo jurídico, se va chocando la idea con el muro, pues digamos, de esas restricciones que tendrían nuestros instrumentos de planeación o nuestras voluntades políticas? Como que en qué momento la utopía se va encontrando con esos muros, o la idea va perdiendo su aliento porque se encuentra con estas barreras, digamos, de la forma en la que intentamos organizarnos como comunidad. Gracias. Pues ahí está el abanico, justo entre ciudadanía, instrumentos de planificación y política, que de alguna manera sí tienen que impulsar a esa incidencia directa. Entonces, a la escala ciudadanía y a la escala instrumento de planeación. A ver, Es una muy buena pregunta y aquí estaba apuntando algunas posibles respuestas, pero finalmente todo confluye a que es una situación de voluntad.
de una voluntad férrea que nos permita creer y persistir más allá de la normativa en cómo podemos comenzar a intervenir los territorios. Es decir, una buena idea no puede encontrar la normativa como su enemiga a pesar de las distancias enormes conceptuales que puede haber entre las normativas y las implementaciones de estas ideas en el territorio realmente. Pero todo eso se remite a la voluntad. Recordemos que la democracia no es el mecanismo de elegir un mandatario por un periodo de tiempo determinado. La democracia es la construcción colectiva, precisamente de los lugares que habitamos, de las ideas con las cuales queremos construir una mejor ciudad y muchos otros aspectos. Y en esa construcción colectiva, la voz de la academia, la voz de la sociedad, comienza a influir directamente en aquellos puntos que se vuelven prioridad para la intervención. Hoy, en Medellín, después de muchos años de esfuerzos, de trabajos, de diseños y demás, la normativa comienza a abrir posibilidades para comenzar a ocupar algunos otros lugares y empezar a desarrollar otro tipo de proyectos. Creo que hay dos asuntos que deben ser claves en este tema. Voluntad, como ya lo dijimos, persistencia, aparte de la voluntad, pero paciencia también, porque en el momento en el cual aquellos asuntos se van implementando, pueden desencadenar una serie de réplicas muy positivas para que esto no se vuelva un caso extraño o aparte o aislado, sino que se vuelva una posibilidad para la intervención en cualquiera de estos espacios. Hoy hablamos del agua, la diferencia, la dificultad, los retiros al agua, los criterios de aproximación, una cantidad de cosas difíciles, pero hace 20 años la utopía era la peatonalización de las vías y se comienza a lograr. Así que una primera acción con una voluntad férrea que le permite establecerse va generando unas condiciones, en términos jurídicos van sentando jurisprudencias que permitan basarse en hechos previos, no solamente en normativas, para seguirse consolidando. Hoy el reto es el tema del agua, hoy el reto es el tema de lo natural y de lo construido, cómo comenzamos a amalgamar y a unir una y otra, balanceando los espacios para que se puedan desarrollar este tipo de proyectos más allá de lo que diga la normativa. Pensar hace 8 años en tener la posibilidad de seguir reduciendo carriles vehiculares en el centro para generar cerca de 500.000 metros cuadrados de nuevo espacio público sobre las vías, en términos normativos era un imposible, pero con proyectos, con debates en el Consejo, con solicitudes expresas al Consejo, con fondos aprobados por el Consejo a la destinación pública para invertir en peatonalizaciones y en reverdecimientos de algunas áreas de la ciudad, se pudo lograr. Así que no están lejos las ideas de los hechos si las acompaña la voluntad, si las acompaña la persistencia y si las acompaña la convicción. Y eso es clave. Pero ¿dónde está la base? En pensar esas utopías. Ahí es donde nacen los grandes proyectos. El camino será largo o corto, depende de la acción que tomemos, pero será una realidad si las ideas se ponen en el sentido correcto. Yo quiero hablar de la primera pregunta. ¿Cómo hacer popular lo impopular? ¿Cómo convencer a alguien de que algo que no le gusta? Y básicamente esa pregunta lo que nos demuestra es una brecha que hay en nuestra sociedad muy fuerte. Yo considero que soy capaz de asumir cambios que no me benefician directamente, pero que van a beneficiar a la ciudad y a un colectivo. Ser capaz de decir, hombre, a mí me gusta más esto, pero entiendo que para todos esto es mejor. Pero eso me costó mucho, ¿cierto? Me costó todo lo que he vivido. Somos una sociedad muy desigual y muy individualista. Entonces realmente no tenemos como planificadores, como técnicos, como la forma de realmente hacer entender al otro eso. Hay una parte cultural que viene desde la base, que está muy arraigada, que es la que no hemos podido transformar. Y yo lo entiendo, cuando has crecido sin nada, cuando realmente acá hay unos territorios, hay unos lugares donde la gente no tiene nada, y lo poco que tienes te lo van a quitar para el beneficio de otros, puedes hacer la imagen más bonita del mundo, puedes tener el discurso más hermoso del mundo, es muy difícil que esa persona no lo entienda. Entonces, mientras no cerremos esa brecha que tenemos en las oportunidades que tenemos como sociedad, en el acceso a la educación que tenemos, es que no todos tenemos el mismo nivel educativo. Mientras nosotros no cerremos esa brecha, va a ser muy difícil que esas decisiones difíciles que tenemos que tomar sean aceptadas por esas personas que están siendo impactadas y que están perdiendo lo poco que tienen. Entonces yo creo que es un rol muy importante de la academia, pero es que estoy hablando desde el jardín infantil.
¿cierto? Aquí nosotros, la verdad, somos unos privilegiados que podemos estar sentados en este contexto. Tenemos que atacar esa parte. Ahora, con las leyes hay una cosa que a mí últimamente me ha dado muchas vueltas, y lo que pasa es que las leyes van muy despacio y el mundo va muy rápido. Entonces el mundo le empieza a decir, hey, esto es distinto, pero Alejo lo sabe. Mover un retiro de una quebrada o de un eje de vía, quitarle un carril a una vía, eso es súper difícil porque hay que cambiar la norma, y para cambiar esa norma hay que cambiar un montón de cosas. Entonces son dos terrenos realmente muy escarpados, muy difíciles, muy áridos, pero que de alguna manera u otra tenemos que atacarlos. Y el primero creo que es con educación, creo que es con un acceso realmente democrático a la cultura. Creo que es también escuchando, porque hay unas voces que no están dentro de la academia, pero que tienen una sabiduría tremenda. Ahorita lo hablábamos, ¿cierto? O sea, no es solamente el conocimiento técnico el que tenemos que vincular, y el segundo sí es el más difícil. Bueno, sumando un poquito, pues son dos preguntas muy buenas, por cierto, gracias, porque no tienen respuesta, básicamente. Pero bueno, coincido que tiene mucho que ver con la colectividad, o sea, sobre todo la primera, de cómo lograr hacer popular lo no popular, pues que eso es imposible, porque lo popular justo viene de lo popular, no viene de que uno quiera que sea algo popular. Entonces, creo que lo importante sí tiene que ver con la concientización, por lo menos, y no necesariamente educación en el sentido formal, porque eso es fantástico, pero si esperamos a que eso pase, pues suerte, a ver qué día, ¿no? Hay un nivel de desigualdad en el mundo que es, hay que atacarlo, pero no depender de que todo el mundo tenga un nivel educativo como lo entendemos, porque como bien dices, hay saberes que incluso nos rebasan a la educación. Entonces, creo que más bien es la concientización. No sé si han visto esto de las ciudades inteligentes, que algo que a mí me resulta muy inteligente o muy interesante de las ciudades inteligentes es esto de cuando te ponen que vas muy rápido por la calle y te ponen rojo, la gente actúa distinto, baja la velocidad, porque todo el mundo está viendo que estás yendo más rápido. Es el evidenciar que la cultura cívica o que la cultura, que no estás haciendo parte de ello o que estás contribuyendo de manera negativa, hace que tú modifiques tu comportamiento. Entonces hay un tema que es muy de concientización, de visualizar esas interdependencias de las cosas que no están ahí todavía. Y para mí, entender las ciudades, un poco lo decías ahorita, la transversalidad de un valle, entender la geografía, aquí es evidente porque la ves todos los días. Pero aún así no se entienden esas lógicas, porque los ríos, como a veces se ven esos mapas, ese mapa hay que ponerlo encima del de calles, porque las calles ya son los nuevos ríos, solo que van rapidísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese rapidísimo sea de otra velocidad o que tenga otra lógica? Pero también no solo es renaturalizar, sino también entender los elementos urbanos como comportamientos naturales. No vamos a descanalizar los ríos ya, eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la nueva realidad y cómo hacemos para que empiece a obtener cualidades naturales o que tenga cualidades que permitan asumar a una resiliencia, una sostenibilidad a largo plazo, ¿no?, de lo que queremos? Entonces, para mí eso es concientización. ¿Por qué la cuenca arriba afecta a cuenca abajo? ¿Y en qué? Pues hay que hacerlo evidente. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde se va el agua tratada? ¿Dónde está la planta de tratamiento? Es decir, que la misma ciudad te hable. Creo que eso es una manera de educar. Como, no sé, en México hicieron una cosa en el metro, les decía lo de las ciudades inteligentes, pero simplemente en poner afuera de la puerta del metro la flecha de entrada y salida y dónde te paras, y la gente empezó a no empujar a todo el mundo. Con poner una flecha. Dije, pero estos cambios que pensamos que son imposibles de hacer porque son culturales y aquí nunca nadie va a hacer aquí nadie respeta, uno va quejándose de todo, pones 2 flechas de pintura en el piso y la gente cambia el comportamiento. O sea, somos a veces más dinámicos de lo que pensamos. Nos tenemos que dar un poco de oportunidad para ser nobles y ser ciudadanos, ¿no? O sea, pero hay que ponerlo a prueba y aprender, decir, no, pues esto no funcionó, esto sí funcionó, esto me hizo entender que otros dependen de lo que yo haga y no solo humanos, y que lo que otros hagan me impactan. Pero si no lo vemos, y ahí es donde el arquitecto tiene un papel interesantísimo, solo en visualizar cosas, hacerlas evidentes. Por ahí está la India, por ejemplo, hablando de ciudades que no tienen agua. Hay lugares en la India donde no cae una gota, desérticas. Cada gota que cae la cuidan, o sea, la purifican, la limpian en unas arenas, cae, sube.
Hay unos elefantes que ponen en ciertas como fuentes para saber hasta dónde llegó el agua y cuánta se captó, entonces la gente sabe cuánto gastar. Esto que decías es muy evidente, no es tan fácil de modificar, ves mucha agua, pues la gastas. Pero si ellos tienen conciencia de este año no ha llovido tanto, la ahorran y está ahí, es un elefante, una piedra en elefante. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que nos permiten el entorno hablarnos, comunicarnos y hacernos una colectividad que creo que va un poco hacia la pregunta de la normativa? Nunca va a ir a la velocidad, es que es cierto, va lentísimo. Nos hemos puesto esas trabas también un poco, pues algunas funcionan y otras no, ¿no? Pero para destrabar la normativa también hay que empezar a pensarla de formas dinámicas. ¿Cómo hacemos una normativa flexible y que se adapta todo el tiempo? Vamos a estar todos los días, todos los años, viendo cuál es la nueva actualización. Eso nos consume burocráticamente y un costo operativo brutal. Pero estamos dependiendo de un zoning, por ejemplo. Dependemos muchísimo de una zonificación, que ya también se está demostrando que no es necesariamente la mejor idea. ¿Cuál es la zonificación del río? Por ahí ponías los mapas de los ríos, ¿hasta dónde lo marco? ¿Cuándo hago la sección del río? Cuando el río está aquí, acá. Es decir, más en ciudades anfibias, pues el agua no se está quieta. Entonces, ¿cómo hago una normativa para una ciudad dinámica? Y creo que eso es un gran desafío, de nuevo, de imaginación, que creo que para eso sí hay algo que aportar en este tipo de entornos. ¿Cómo hacemos normativas flexibles, adaptables, que sigan siendo normativas, pero que no sean camisas de fuerza? Y eso requiere pues mucha cultura también cívica, ¿no? Pero bueno, sin responder nada aparentemente. Pues ahí se me ocurrían como dos aspectos para unir esos extremos desde la ciudadanía y desde pues, la política, los instrumentos de planificación, y tiene que ver uno como con la escala, y es que en la medida que no haya ese error, esa crisis, y que además me afecte, me genere malestar, que tenga que ver con mis hábitos, pues yo no voy a entrar en defensa o a movilizarme e incomodarme para poder tener un impacto a escala del hábitat, por ejemplo. Y el otro punto es la academia, que obviamente por eso estamos acá. Y es esa palabra que tú mencionabas de la circularidad, que me parece interesante, y es que es academia, pues es aprendizaje en la medida de que no se quede en el salón de clase, sino que sea capaz de estar en fricción con las calles, o como decimos en el pregrado, te falta calle. Y bueno, se me ocurría como un capítulo de un libro que salió hace poco con el Instituto Humboldt y el Fondo Económico Mundial, que es de biodiversidades, que aparecen experiencias como buenas prácticas en Colombia, la gran mayoría, y algunas pocas en el mundo. Y hay un capítulo que habla de ciudadanías transformativas, basados pues como en la investigación, acción, participación, esta metodología, que lo que hace es pensarse en la ciudadanía, cómo es capaz de pensar desde lo cognitivo, ¿cierto? Yo qué aprendizajes estoy teniendo alrededor de eso, que me conmueve. Por otro lado, el sentir y como ese disfrute que me generan esos escenarios. O sea, yo no quiero ir a parchar con mis amigas a la canalización contaminada, ¿cierto? Como qué escenario yo me imagino, qué hábitos tienen que ver con el hábitat que yo deseo. Y por último, el hacer, que tiene que ver con esa capacidad de gestión, de movilizarme, de activismo para proponer ese hábitat que me imagino. Entonces, nada, esa era como la reflexión que se me ocurría, como para ir cerrando esta mesa Urban, no sin antes mencionarles lo que se viene en octubre. Entonces tenemos 16 de octubre, Bienal del Paisaje aquí en EAFIT, luego 17 en UPB, ¿cierto? Luego viene la COP16, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Biodiversidad en Cali, para los que estén en Cali. Eso es desde el 21 en adelante. En Urban vamos a estar como en 2 o 3 espacios, hay un webinar y bueno, allá vamos a estar. Y el último de octubre es el 23, 24 y 25, que tenemos ALEUP, que es Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planeación. Y el tema del congreso de este año es crisis ecológica desde el urbanismo y la planificación. Entonces es en conjunto con UPB, allá en las instalaciones de UPB, animarlos para seguir debatiendo y contrariándonos en este mundo más allá de la arquitectura, por favor. Entonces, nada, les agradezco mucho a las personas que decidieron mojarse y venir acá, mantener la atención hasta tan altas horas de la noche. Y bueno, ya está. Gracias.